La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El día 15 de mayo del año 2016 es la fecha reprogramada que el Poder Judicial de Jalisco se puso para echar a andar en los 12 distritos los llamados juicios orales. Bueno, el personal operativo y los edificios adecuados son dos factores esenciales para que la histórica reforma funcione adecuadamente. En consecuencia, la opinión de los expertos ayudará a entender el cambio y sus alcances, sobre todo la repercusión en la sociedad por el establecimiento de estos juicios orales. Estoy hablando de juicios orales en término muy genérico, en término coloquial casi, pero ustedes los expertos tienen otra definición de esta reforma. Bueno, el director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, habla hoy sobre las salas y el personal que las ocupa y opera y su participación en la gestión pacífica de conflictos, así como su medición. Pero, ¿a dónde vamos? Vamos hacia el objetivo de entender perfectamente de qué se trata. Ya hay en 10 distritos operando oficialmente esta reforma. Ya nomás nos faltan 2, Colotlán y Tonalá, que serían los dos distritos que nos faltan. Pregunto, bueno, primero, buenos días, gracias porque vienes, presidente, director del instituto, y te pregunto, señor, a tu juicio, a juicio del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, ¿cómo marcha esto? Ya nos están tocando las 12 para que se complete en Jalisco la reforma. Es correcto, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los amables radioescuchas. Efectivamente, vamos partiendo de que esto es una situación, es un esquema que es el cambio más importante en 100 años, la reforma más importante en 100 años de nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, todo cambio implica muchas cosas, desde la resistencia al mismo cambio y hasta el temor a lo desconocido. En este orden de ideas, si bien es cierto que la reforma fue en junio de 2008, y sobre todo en temas de mediación, que es nuestro tema, y la oralidad en la materia penal, el artículo 17 antes no contemplaba los mecanismos alternativos para solucionar controversias, y a partir de esa fecha ya se menciona que cada estado deberá contener, la ley de cada estado deberá contener los mecanismos alternativos para solucionar controversias y fija las reglas para operar del sistema oral. Es un cambio de paradigma, es una transformación en la cultura que obviamente no ha sido nada fácil. Les comento que a la llegada de nuestro señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, éramos el último lugar de los últimos lugares, el penúltimo creo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, gracias a su liderazgo y obviamente en cuanto a la implementación del esquema oral en Jalisco, somos de los primeros. Efectivamente quedan pendientes Tonalá y Colotlán, y estamos cambiando de una manera de gestionar conflictos de manera siempre adversarial a la manera negocial. Es decir, estamos mutando de la heterocomposición, que esto viene siendo hetero diferente, heterosexual, heterogéneo, género diferente. Alguien diferente impone una solución, como sucede con la justicia ordinaria tribunalicia, lo digo de manera crítica. Tú ganas y tú pierdes. Entonces, hay un divorcio, digamos, ahí entre lo justo y lo legal. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo, si alguien le debe 100,000 pesos a una persona y contrata a un abogado litigante,
este abogado litigante hace su trabajo en la trinchera y, entre comillas, gana el juicio. Bueno, podemos decir, es legal, es absolutamente injusto, porque esos 100,000 pesos eran de la otra persona y no se los va a pagar porque ganó el juicio. Entonces, ese sentimiento de impotencia, de frustración, todo lo que genera adintra, pensemos en el caso hipotético de los 100,000 pesos, de que la persona ya no lo recibió, siendo que eran suyos, es totalmente injusto y además se genera una situación de perder adintra de la familia del individuo, de la empresa del individuo y de todo su entorno. La esposa se va a enojar con él, los hijos van a percibir esto y lo van a transmitir en la escuela, problemas en la escuela, cierre del negocio, caso hipotético. Entonces, como este asunto, hay miles por mes. Entonces, a contrario sensu, con la mediación, entendiéndose la mediación como negociación facilitada por un tercero neutral, experto no nada más en derecho, en psicología, en programación neurolingüísticas y en técnicas de negociación, va a generar el diálogo y va a identificar, partiendo de lo más humano, de lo más natural, digamos, del factor humano, yo lo llamo, si es kinestésico, si es auditivo, si es visual, y les va a hablar en su canal primario de comunicación. De entrada, se va a lograr una empatía, la empatía en cuanto a confianza, pasando a la sintonía en cuanto a conexión y terminando en la simpatía, que es el acuerdo. Entonces, en el mismo escenario de la persona que debe 100,000 pesos a la otra persona, se va a generar el diálogo, se va a explicar el por qué no se ha pagado y también hipotéticamente vamos a pensar que en julio recibe una cantidad fuerte de dinero, se genera un convenio, el producto de esa reunión, de esas sesiones, y si no nada más una, pueden ser varias, es un acuerdo, es un convenio en el cual puede ser, te pago en agosto, cóbrame intereses. Entonces, seguimos generando fuentes de trabajo, no fracturamos relaciones, fortalecemos relaciones mediante estos esquemas que son autocompositivos. Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, suena bonito, suena bien, pero ¿de dónde van a salir esos expertos en diálogo, en convencimiento, en el manejo de un lenguaje amigo para las víctimas? En fin, ¿de dónde vamos a sacar a esos componedores o facilitadores de acuerdos? Bien, tenemos nosotros en el Instituto de Justicia Alternativa, que poco a poco iré explicando parte por parte cómo estamos conformados ahí en el instituto. Existe una dirección que es la de capacitación y certificación. A la fecha existen 520 mediadores certificados y cerca de 90 centros privados acreditados también. Entonces, es un proceso. ¿Cómo lograr, cómo obtenemos esa gama, ese grupo de expertos mediadores? Hay diplomados que se están aperturando periódicamente con voy a decir los nombres de las instituciones, el ITESO, con la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, con la UNIVER y bueno, la UP, la UP, la UNIVA, en el TEC también participamos. Entonces estamos generando diplomados de 120 horas para cumplir con el requisito de que sean candidatos a certificarse. Entonces lo estamos haciendo también actualmente, por ejemplo, están 5 diplomados aperturados con la Universidad de Guadalajara, se apertura la semana que entra, está uno muy interesante que inauguramos hace 15 días con el Congreso, el Consejo de la Judicatura, la Universidad de Guadalajara y el IJA. Y cada grupo son de mínimo 100 participantes. Hay un interés muy importante en la actualidad. Entonces el proceso es ese, se cumple con los requisitos del plan de estudios de 120 horas, después que sigue la presentación de una tesina, un trabajo de investigación, una propuesta para lograr ser candidatos a la certificación. Previo hay un examen y bueno, es el trámite que se tiene que realizar. Bien, ahora yo hago una acotación. A ver, Pedro Bernardo, la reforma constitucional y el plazo para cumplirla fue aprobada
en 2008. Tenemos 8 años. En términos muy prácticos, ya van 2 generaciones de abogados que han salido de las universidades a partir de cuando se implementó la reforma. Y todavía, estoy hablando de Jalisco, andamos con que es que vamos a reprogramar la apertura de los juzgados porque no tenemos el edificio, no, en fin, lo que fuere. Danos la opinión del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco sobre estos desajustes que los estamos viendo, porque pues la teoría a veces se divorcia de la práctica. Bernardo, una pausa, pero antes le voy a decir que tenemos una línea de directa WhatsApp a este programa, es la 33 18 80 76 41. Los teléfonos 31 22 4200, 31 22 4266. @ son las 3 noticias, @ Arana Cervantes. Pausa.